Este, pues quiero comenzar esta plática comentándoles que pues va a ser una breve historia de lo que hemos vivido a lo largo de la maestría y con la experiencia que hemos adquirido en cuanto a los SNPs y la demencia, ¿no? Entonces, esta plática le puse SNP verso, haciendo referencia al universo de SNPs que existen. Los SNPs, pues como todos saben, es modificaciones de un solo nucleótido. Estas modificaciones se dan en al menos el 1% de la población y pues su utilidad es variable. Puede ser desde empezar a rastrear ancestrías, empezar también a ver un poco de cómo una enfermedad puede tener una mayor probabilidad de presentarse en algunas personas, esto a través de funciones de riesgo. Pues también dentro de los SNPs al menos sabemos por puro cálculo, un cálculo subestimado, que hay al menos 60 millones de SNPs, teniendo en cuenta que se genera uno naturalmente cada 100 pares de bases o 200 pares de bases. Estas variaciones pueden afectar la regulación de genes en cuanto a la codificación de una proteína. Si es que caen en regiones codificantes, si caen en regiones no codificantes, pues es que tanto se puede expresar o no expresar este gen, incluso hasta puede afectar microRNAs, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues en el tema de la demencia, que como lo he mencionado en seminarios anteriores, pues la demencia es una enfermedad que se caracteriza por la neurodegeneración, es un desorden neurocognitivo mayor, es una enfermedad mental crónica y progresiva que se da en adultos mayores, pero también se ha encontrado en edades tempranas. Se caracteriza por generar una pérdida de habilidades cognitivas, perturbación de facultades mentales, su etiología es múltiple. Y pues la demencia también la podemos clasificar en diferentes tipos según sea la causa. La demencia con mayor incidencia a nivel mundial pues es aquella generada por Alzheimer, pero también existe demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, esclerosis múltiple, demencia frontotemporal, prion disease, Huntington y demencia por VIH. En cuanto a la demencia, pues nos empezó a interesar el estudio de ella, puesto que se proyecta que para el 2050 va a haber 131.5 millones de personas en el mundo que desarrollen algún tipo de demencia. Y puesto que la mayoría del estudio que existe es post-mortem, pues nos interesó en el laboratorio empezar a pensar cómo generar herramientas que nos permitan ocupar toda esta ventaja del universo de SNPs eh, para generar herramientas que nos permitan estudiar o generar opciones ante la problemática que es la demencia. Y pues fue así que durante la maestría pues desarrollamos dos algoritmos, bueno, dos modelos. Este es un random forest que entrenamos con datos de estudio de asociación de genoma completo de 5 tipos de demencias. Entre estos, el objetivo era pues identificar o predecir la asociación en SNPs que no se han reportado, cuál es su asociación con algún tipo de demencia. Y como pueden ver, nuestro modelo tiene un rendimiento bastante bueno para Alzheimer y esclerosis múltiple. Para los demás tipos de demencia, el rendimiento es un poco menor. Entonces, con esta herramienta, pues ya teníamos la manera de empezar a darle un numerito, una predicción a cada SNP nuevo o SNP no reportado para demencia. Y pues el siguiente paso natural fue pues, ¿y cuál es el papel? ¿Cuál podría ser el papel de ese SNP? Entonces nosotros enmarcamos nuestro problema en la unidad neurovascular, que se compone de al menos 7 tipos celulares, ¿no? Entre estos tipos celulares pues se conforma de la barrera hematoencefálica, la cual está compuesta de endotelio y de pericitos. Esta conexión entre cerebro y barrera hematoencefálica usualmente o generalmente se da por astrocitos. Estos astrocitos lo conectan con las neuronas y las neuronas a su vez tienen un mantenimiento y un sistema inmune encargados por parte de los oligodendrocitos y la microglía. Entonces, en ese marco, pues existe pocos datos de expresión que en humanos que nos pudiesen dar pista
de cómo la afectación de una variación genética podría estar afectando en este sistema. Fue entonces que pues hicimos otro modelo, entrenamos un XGBoost usando todos los datos de texto que tenían que ver, más bien todos los artículos publicados que tenían que ver con cada tipo celular, ¿no? En este caso 6. Cada texto, cada artículo, lo transformamos de una manera que fuese numérico. Ocupamos varios filtros, pero los principales fue hacer una transformada de la frecuencia del término por la frecuencia del inverso del documento, y a partir de eso generamos matrices como estas que usamos para poder entrenar. Y con estos dos modelos ya juntos, pues podíamos hacer unas representaciones como estas, en la cual tenemos la asociación entre un tipo de demencia con cada SNP. Y ese SNP, puesto que va a tener un gen al cual va a estar afectando, y existe además artículos que tengan que ver con ese gen, nosotros agarramos toda la bibliografía que exista de ese gen y a partir de eso hacemos la predicción con qué tipo celular podría estar involucrado. Y es así como hacemos este tipo de representaciones. Ya con todo junto, nosotros hicimos esta interfaz gráfica que le pusimos como nombre SCRAT, en la cual el usuario puede empezar a meter una serie de combinaciones de SNPs, puede ponerle la población que quiere buscar, el tipo de demencia que quiere ver, y automáticamente pues empieza a graficar el SNP, con qué tipo celular podría estarse involucrado ese SNP, y en la parte de abajo un poquito de ancestría, es decir, ya dada la combinación de SNPs, cuál es la frecuencia con la que la enfermedad que seleccionaste podría darse. Todo esto fue a través de un análisis probabilístico con Bayes. Y pues aquí como ven, uno puede seleccionar cómo va cambiando todo esto, si seleccionas Europa, si seleccionas Asia, América, y dependiendo también el tipo de demencia. Y finalmente te da una probabilidad de desarrollar demencia tipo Alzheimer, es de 0.15, según la combinación de SNPs que aquí el usuario meta. Al final le da una tabla con la información del SNP, en donde se encuentra, el contexto del SNP, la probabilidad de tener ese SNP, el tipo de neurona, del tipo celular, etcétera, etcétera. Y bueno, con toda esa información, lo siguiente fue ver pues haplotipos, ya que teníamos SNPs blancos o SNPs banderitas de cada tipo de demencia, pues queríamos ver con qué se heredaban cada SNP, ¿no? Que ya sirvieran como un biomarcador como tal. Y pues en el laboratorio desarrollamos esta paquetería que se llama Seeker Bio. Una de las funciones de esta paquetería se llama Seeker SNP LD Plot, que simplemente es hacer un gráfico del linkage desequilibrio. Y pues es muy fácil, ¿no? Ya lo puedes hacer automatizado y lo puedes hacer para cada población, cambia los colores. Y lo interesante al hacer un análisis exploratorio solamente de un SNP, que es el RS7412, que está ya muy bien caracterizado en los estudios de asociación de genoma completo en Alzheimer, fue que el paisaje del cromosoma o la arquitectura del cromosoma era bastante distinto entre diferentes poblaciones. Y además, pues, si venía acompañado de otros SNPs, ¿cuál era el efecto, no? De este SNP, y cuál era el efecto de los SNPs que estaban río abajo y río arriba. ¿Cómo era esta sinergia de SNPs? Esa combinación podría ser cosas diferentes. El SNP solamente es el causante. O sea, ¿qué está pasando? Esto empezó a sonar y a sonar mucho en nuestras cabezas. Y pues si consideramos la función del SNP, tenemos codificantes y no codificantes. Los codificantes pues son aquí en este caso los verdes, los exones, y estos van a afectar directamente que se va a traducir en proteína. Hay unos que pueden destruir la proteína, otros que no les puede pasar nada a la proteína. Ya existen muchos algoritmos de Machine Learning que nos pueden predecir cuál va a ser el efecto de esos SNPs codificantes. Ahora, en el caso de los no codificantes, la heterogeneidad es bastante grande porque tenemos en posiciones donde es la CAP, tenemos posiciones 5' UTR, 3' UTR, tenemos en regiones sintrónicas, en regiones de splicing, en regiones de poly-A,
Y en regiones intergénicas, entre cada gen también tenemos polimorfismos. Y pues esa gran diversidad hace que el 90% de los SNPs provenientes de los estudios de asociación de genoma completo pues se localicen en regiones no codificantes. Y pues dada esa proporción, en nuestros resultados pues tenemos básicamente esa misma proporción de SNPs no codificantes, tenemos muy pocos codificantes. Entonces, ¿cómo estudiar, no, estos SNPs no codificantes? Actualmente existen dos herramientas grandes, existe una tercera que no puse aquí, esta es FUMA y SNP Nexus, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiarlos? Pues simplemente anotar la función de esos SNPs y a partir de eso empezar a indagar y a sacar pequeñas conclusiones. Estas dos plataformas están bastante completas. La primera FUMA fue desarrollada en Holanda. Esta lo que hace es tú metes tu SNP, este SNP lo que hace el análisis de linkage desequilibrium con que otros SNPs está eh, heredándose, también te dice en qué poblaciones. A partir de eso pues ve si existe algún reporte en algún estudio de asociación de genoma completo y te da pues el riesgo de ese SNP en diferentes enfermedades. Posteriormente, si es codificante, pues te da las métricas de evaluación de los algoritmos de Machine Learning que ya existen para ver si va a causar daño o no en proteína. Y si no es codificante, pues se va a, digamos, a bases de datos como lo es Anovar, CAT, Regulome, Database. Y esto, pues lo que tiene la posición del SNP, pues lo asocia con datos de expresión de tejidos naturales no enfermos, ¿no? Sino tejidos no enfermos, o en el caso de si hay datos de célula, pues de células no enfermas. Y a partir de eso, pues te da un panorama general de tu SNP y de cómo tu SNP podría estar interactuando con otros SNPs y con otros genes. Y el otro, pues es SNP Nexus, donde puedes meter la secuencia o puedes meter el RSID, puedes seleccionar el ensamblaje de tu genoma y a partir de eso si es un gen, digamos que quede en una región codificante, pues ocupa todos los algoritmos de inteligencia artificial que ya existen para darle un score de qué efecto va a tener en la proteína. Y en el caso de que sea no codificante, pues empieza a hacer búsquedas en bases de datos como ENCODE, etcétera, etcétera, donde ve elementos regulatorios, cosas que se han conservado, variaciones estructurales que podrían estar ocasionando en la cromatina y pues sus respectivas frecuencias alélicas que el FUMA no lo tiene. Este es el FUMA, es SNP Nexus. Entonces nuestra pues propuesta es, ya sabemos más o menos el caminito, entonces ocupar primero lo que ya tenemos en la maestría. En la maestría tenemos un modelo que nos permite identificar la asociación entre cualquier SNP y tipos de demencia. Y no solo eso, sino a partir del gen en el cual está localizado el SNP, asignarle un valor probabilístico o un valor de asociación con un tipo celular basado en lo que ya existe y que se ha estudiado. Ahora, a partir de eso, con la paquetería que desarrollamos que se llama Seeker Bio, tenemos una serie de funciones que nos permiten obtener la información y también esa información darle un formato. A partir de eso podemos obtener gráficos como estos o resultados como estos en los cuales nosotros podemos ver el haplotipo de cada SNP de los que ya hayamos encontrado. Ya que encontramos esos haplotipos por población, vamos a tener pues un análisis por cada haplotipo. Y ahora ese análisis tenemos ubicaciones, tenemos que esos SNPs van a tener unas consecuencias codificantes o no codificantes. Entonces, para empezar a saberlo, podemos ocupar modelos como SRNCOV, en el cual te dice si tu SNP es codificante o no codificante en el caso de que no se sepa. Y en caso de que ya se sepa, pues tenemos datos de RNA-seq y tenemos datos de elementos regulatorios en el cual podemos hacer ese match entre posiciones y a partir de eso empezar a sacar conclusiones de muestras de pacientes con Alzheimer de poblaciones específicas con losis y con haplotipos específicos. Con todo esto ya agrupado, lo que planeamos hacer es hacer una interfaz gráfica multiusuario que nos permita caracterizar estos haplotipos, rankear los SNPs no codificantes mediante redes de interacción, ver los elementos reguladores que podrían estar afectando, o más bien que los SNPs estén afectando estos elementos reguladores. Por cada SNP, darte una asociación a un tipo de demencia y a un tipo celular
y a partir de todo eso generar un catálogo de experimentos inteligente. Y pues nuestra propuesta básicamente se resume en todo esto. Scrat es nuestra propuesta, que comparado con Fuma y con SnipNexus, tendríamos el diferenciador que nosotros nos especializaríamos en tipos de demencia, en la unidad neurovascular y en una estimación de riesgo. Y pues sería todo de mi parte. Los espero el día del seminario para aclarar dudas y mostrarles los avances que llevo en este primer mes de doctorado. Muchas gracias.